Bu- Buenas tardes a todos. Bueno, hoy vamos a empezar con el tema de envases metálicos. Bueno, se estima que en el mercado mundial hay en danza unos 410 millones de unidades anuales de latas, ¿sí? De toda esta cantidad, 320 millones corresponden a bebidas, 75 millones a alimentos y 15.000 millones a aerosoles y otros productos. Dentro de los 320.000 millones de latas destinadas a bebidas, se reparten entre bebidas no carbonatadas y carbonatadas. Una cuestión que es de suma importancia es que el costo para la mayor parte de los envases metálicos que tiene la materia prima representa entre el 50 y el 70% del total del envase. Por lo tanto, la cantidad de metal empleada para realizar un envase representa su costo principal. Obviamente esta cantidad va a depender del espesor, del templado, que es un tratamiento térmico, y de la superficie del metal. El espesor viene dado por la necesidad de proporcionar resistencia mecánica al envase para su manejo, procesado y almacenamiento, digamos, con el producto en su interior. El área superficial, digamos, viene dada por el volumen contenido y por la forma escogida para el envase, digamos. Bueno, y obviamente vamos a repasar los requisitos que deben cumplir las latas, ¿no es cierto?, de metal, para que los productos lleguen en buenas condiciones al consumidor, ¿no es cierto? Para que quede claro, ¿no? Conservar y proteger el alimento, resistir los ataques químicos del producto, ¿sí? Debe ser resistente durante su manejo, procesamiento, transporte y toda la cadena logística. Debe tener las dimensiones correctas para poder ser suministrado a distintos proveedores, aguantar las condiciones ambientales externas, asegurar la vida útil comercial del producto en estantería, tener una fácil apertura, así también como en el manejo y seguridad para vaciar el producto contenido, y deben estar hechos con materiales reciclables. Además, todas estas funciones deben realizarse satisfactoriamente hasta la finalización del periodo de la vida útil comercial. Para facilitar su fabricación, su manejo, llenado y cerrado, la mayoría de las latas se fabrican de sección circular y se pueden dividir de acuerdo a su relación altura-diámetro. En general se denominan latas bajas a aquellas cuyas alturas es inferior al diámetro, y latas altas, inversa, ¿no? La altura superior al diámetro. Se dividen en aquellas que son para bebidas y aquellas que son para alimentos. Los envases que no tienen sección circular en general se utilizan para pescados o carnes con tratamientos térmicos, ¿sí? También a veces se pueden utilizar para aceites comestibles que no necesitan ser procesados. Los sistemas de cierre y apertura para el caso de latas de bebidas suelen ser distintos a los de latas de alimentos. En este último caso, la apertura suele ser total, es decir, que se corresponde con el diámetro del envase, sobre todo para facilitar, ¿no es cierto?, la salida del producto sólido. Mientras que en el caso de las latas que contienen líquidos,
es suficiente con una abertura menor, ¿sí? Que va a variar de acuerdo a la forma de consumo de cada tipo de bebida, sea un jugo, sea una bebida carbonatada, una cerveza. Históricamente, las latas para alimentos sólidos necesitaban de algún tipo de herramientas, en particular una abrelata, para separar la tapa del cuerpo del envase. No hace mucho tiempo se han desarrollado estos sistemas de apertura fácil y completa de la tapa, ¿sí? Que facilitan la manipulación del envase. Respecto a los materiales empleados en la fabricación de las latas, bueno, hay dos materiales que compiten, que son el acero y el aluminio. Ambos se utilizan para la fabricación de envases de alimentos y bebidas, ¿sí? Son los dos de costo relativamente bajo, son resistentes mecánicamente y no son tóxicos. Primero vamos a ver un poco más acerca del acero. El acero es una aleación hierro-carbono que en principio se produce en el país, ¿sí? Hay un par de plantas que producen acero y ambas pertenecen al grupo Tenaris, ¿sí? La empresa que fabrica chapa para después obtener la hojalata se denomina siderar. En la figura se presenta el proceso de obtención del acero, ¿sí? Se parte de mineral de hierro, carbón de coque y un fundente que es para bajar la temperatura de fusión. El alto horno es una instalación industrial donde se transforma o se trabaja el mineral de hierro, ¿sí? Un alto horno típico tiene una altura de más o menos 30 metros de altura, ¿sí? Y está conformado por un material cerámico, ¿sí? Que es resistente al calor y es no metálico. La parte inferior del alto horno está dotada de varias aberturas tubulares que se llaman toberas, por donde se fuerza el paso del aire que enciende el coque a través de y se promueve la combustión. Cerca del fondo hay un agujero que digamos, por el cual fluye el arrabio, que es donde se vacía el alto horno. Encima de este orificio, por debajo de las toberas, hay otro agujero para retirar lo que se llama escoria, ¿sí? La parte superior del horno contiene algunos respiraderos para los gases de escape y un par de tolvas para que el mineral de hierro, el coque y el fundente, que se denomina caliza, alimenten al alto horno. Una vez el acero en estado líquido puede seguir varias rutas. La colada convencional para obtener productos acabados, o la colada sobre lingotera, para obtener lo que se denominan lingotes. Un problema al cual afecta al acero es lo que se denomina la corrosión, ¿sí? Que es un deterioro del material como consecuencia del ataque químico o electroquímico de su entorno. Distintos metales pueden reaccionar con el oxígeno produciéndose una capa de óxido en su superficie, ¿no es cierto? Aquí a la derecha se presenta la ecuación de oxidación del hierro, en donde se forma el óxido de hierro. Una forma de proteger al acero de reacciones como la de la corrosión es a través de un proceso que se denomina pasivación. Tanto el aluminio como el acero utilizado en materiales para envases se pueden fundir nuevamente. E incluso los recortes que se producen durante la fabricación de envases también pueden reciclarse.
A su vez, los envases vacíos, después del consumo, si se los separa de forma automática de otros residuos, también es rentable volver a reciclarse. La ventaja de estos materiales respecto de los materiales poliméricos es que no pierden sus propiedades durante el proceso de refundido, por lo que pueden ser utilizados en forma reiterada en la producción de materiales para envases de primera calidad. Además, es posible separar el estaño del acero antes del proceso de refundición. Las latas para envasado de alimentos y bebidas se pueden fabricar a partir de procesos que se denominan de 2 o 3 piezas, de acuerdo a la cantidad de partes que se deben ensamblar. Las latas de 3 piezas constan de un cuerpo cilíndrico que se hace a partir de una pieza plana de metal que se cierra longitudinalmente por soldadura, como vamos a ver ahora en un momento, y 2 piezas terminales redondas que cierran cada uno de los extremos del cilindro anterior. El proceso de fabricación de latas a partir de 3 piezas es un proceso muy flexible, existiendo todas las combinaciones posibles de diámetro y altura. Y además es fácil cambiar y reprogramar los equipos que intervienen en el proceso para adaptarse a distintas dimensiones. Las latas de 2 piezas se hacen a partir de un disco que se lo modela hasta formar un cilindro, de forma tal que el fondo no presenta soldaduras. Ahora a continuación vamos a ver un poquito más en detalle los distintos procesos. Las latas de 3 piezas para alimentos se fabrican únicamente a partir de acero, ya que el aluminio no se puede soldar en este caso. Las láminas se reciben del fabricante en piezas cortadas aproximadamente de un metro cuadrado. En primer lugar, se procede a darles revestimiento y impresión. De esta manera se protegen y decoran las superficies. Las áreas que van a estar sometidas al proceso de soldadura se dejan libres de revestimiento. Las tintas de impresión en general o materiales de revestimientos se secan haciendo pasar a la plancha cero por un horno que está entre 100 y 200 grados. En el caso de los envases que no serán utilizados para alimentos, se pueden usar revestimientos que son sensibles a los rayos ultravioletas para ser curados. En este caso, la ventaja que tiene el secado a través de rayos UV es que es prácticamente instantáneo. Luego, en un segundo paso, las láminas se cortan en unidades correspondientes al cuerpo de cada lata, a las cuales luego se le van a dar una forma cilíndrica, dejando un solape aproximadamente de 0,4 milímetros para la operación posterior, que es la de soldar, ¿sí? Para lo cual se sujetan bien los bordes y se hace pasar una corriente eléctrica alterna por la zona de soldadura. De esta forma, de una manera muy localizada, se calienta y se ablanda el metal para producir la unión correspondiente. Si la cara interna de la lata está revestida por una laca, luego del proceso de soldadura es necesario revestir esta zona en particular para que toda la zona interna quede revestida. En el caso de latas para alimentos, el cuerpo de la lata pasa por una máquina que se denomina ribeteadora
que da forma a unos rebordes para después colocar las dos tapas de cierre. En el caso de las latas para líquidos, los bordes de arriba y de abajo se rebajan antes para crear los rebordes. Esto permite acoplar las dos tapas que tienen un diámetro menor que el cuerpo de la lata. Tanto en el caso de las latas para bebidas como para alimentos, una de las tapas se cierran mecánicamente al fondo del cuerpo de la lata, dejando la otra para cerrarla luego de que se haya llenado con líquido. En el caso de que una de las tapas sea de apertura fácil, primero se sella la tapa con el sistema de apertura fácil, dejando la otra para ser cerrada luego del llenado. De esta forma, la tapa con el sistema abre fácil tiene que pasar a los controles de calidad, al sector de control de calidad. En este punto, las latas denominadas altas, que son aquellas cuya relación altura versus diámetros es mayor a 1, pasan por una máquina ribeteadora para hacerle puntos de soldaduras que refuerzan su estructura, de forma tal que eviten su implosión en los tratamientos térmicos posteriores. Una vez concluido todos estos pasos, las latas pasan por un soplador de aire que detecta y separa las latas que presentan algún tipo de fisura. De esta forma se completa el proceso de fabricación. Ahora vamos a ver un video resumiendo todos estos pasos que acabamos de describir. En esta transparencia lo que se muestra es una lata completa describiendo todas las secciones que componen una lata de 3 piezas, ¿sí? El cilindro se lo llama cuerpo, a las deformaciones circunferenciales se los denomina cordones, la costura lateral es la soldadura, ¿sí? El cierre del envase es la pestaña que se le hace tanto arriba como abajo, ¿cierto? Y bueno, las tapas superior e inferior. Y aquí a la derecha, bueno, se ven algunas imágenes donde se muestra la costura lateral, la deformación posterior, de acuerdo al diseño del envase para obtener cierta rigidez o cierta funcionalidad. Por ejemplo, este engrosamiento del diámetro puede estar justificado a partir de una mayor comodidad de agarrarlo con la mano, por ejemplo. Bueno, y aquí abajo, bueno, se ve la costura interna de este envase. Y aquí tenemos mejillones al escabeche, en una lata también que no es de sección circular. Respecto de la soldadura, en la década de 1960 se desarrollaron varios procesos en forma simultánea. Son procesos de soldadura sin aporte de aleación, o sea, no hay un electrodo que aporte material. Lo que se busca es aportar calor en las zonas a unir, de forma que se fundan localmente las piezas del metal y cuando se enfría se produzca la unión física. En aquel tiempo, una empresa suiza introdujo máquinas semiautomáticas de costura por soldadura eléctrica para hojalata, que daban por resultado una costura que se conoció como del tipo mariposa, la cual necesitaba un solapamiento de la chapa de al menos 2 milímetros.
se lograba fundir la parte que está aquí en amarillo de forma de obtener un envase hermético. Este tipo de soldadura no era útil para alimentos, ya que resultaba muy complejo el barnizado de los bordes pronunciados de la costura. Luego de varias propuestas, en 1975 se desarrolló el sistema de soldadura por alambre perfilado. Esta técnica utiliza un alambre de cobre que es estirado y aplastado de forma de aumentar la superficie de contacto en la zona de soldadura, lo cual produce un cordón más sólido y adecuado con un solape de solamente 1 milímetro de ancho. Eso se conoce como el bajo translape. Estas mejoras permitieron a los fabricantes de latas producir bordes de unión lateral por soldadura sin aleación que se utilizaron por primera vez en la industria alimentaria. En 1978, un poquito más, se introdujo el sistema Super WIMA, en el cual el solape necesario es de 0,15 a 0,3 milímetros de la costura lateral. A esta disminución de la distancia de solape se le añaden otras ventajas, entre las cuales se pueden identificar la reducción de la zona de soldadura afectada por el calor, un menor endurecimiento de la chapa que está alrededor del cordón de soldadura y una reducción del grosor de la costura. Entonces, junto con la mayor eficacia del proceso de soldadura, también se produjeron mejoras en las velocidades a las que las máquinas podían operar, siendo capaces de manufacturar 500 envases por minuto. Para que se lleve a cabo la soldadura, lo que se aplica es una corriente eléctrica muy intensa, del orden de 1500 a 2000 amperes, con una diferencia potencial en torno a 5 volts. En cada ciclo se produce una sinusoide completa cuando se grafica en función de la frecuencia. Es decir, que en los máximos de las corrientes se produce una fusión local, es decir, un punto de soldadura. Para conseguir un número elevado de puntos, lo que se hace es, se aumenta la frecuencia a un valor de 500 Hz, de forma tal que se generen 1000 puntos de soldadura por segundo. Esta sucesión de puntos da lugar a una soldadura continua a lo largo de la costura lateral de la lata. Hasta la década del 70 se fabricaban envases por embutición simple en prensas que tenían una larga carrera y gran potencia. El proceso de embutido consiste en la obtención de piezas huecas con forma de recipiente a partir de una chapa metálica. Este proceso permite obtener piezas con formas muy diversas y es una técnica de gran aplicación en muchos campos de la industria. Se parte de una porción de chapa que descansa sobre la matriz, mientras el pisador la mantiene sobre esta y un punzón ejerce la presión necesaria para conformar la pieza, provocando la fluencia del material, como se ve en el paso 3. Esta fluencia ocurre a través de la cavidad abierta de la matriz. La pieza se va conformando en función de la forma de la abertura de la matriz y la forma del punzón, mientras que el pisador va a evitar el pandeo del material al tratarse de formas
generalmente no desarrollables. En este proceso, el espesor de las paredes del cuerpo y del fondo son prácticamente iguales, ya que este material se estira muy poco. Con este proceso, la altura del envase obtenido es pequeña, digamos, ya que no se puede sobrepasar, ya que no se podía sobrepasar la mitad del diámetro del envase. Si se aumentaba, se originaba la rotura del material. Esta restricción tuvo su origen en 3 factores. La primera es la limitación de las propiedades de la hojalata existente en aquel momento. El tipo de equipamiento disponible y el tipo de herramental. Este sistema modifica totalmente la estructura del envase metálico clásico, ¿no es cierto? Digamos, de 3 piezas. Ya que el cuerpo y el fondo se constituyen en un elemento único, por lo que trae ciertas ventajas. Por un lado, se elimina la costura lateral del cuerpo, lo cual, bueno, implica una reducción en el riesgo de fugas en el envase o de contaminación microbiológica durante esa operación, ¿no? Y también se elimina una operación de cierre de la tapa inferior, ya que se elimina el doble espesor de la zona de costura, aumentando la velocidad de trabajo. Y una tercera ventaja es que permite un litografiado total de la superficie, dando un mayor atractivo comercial. Y por la eliminación del cierre del fondo, también se elimina el riesgo de contaminación microbiológica y simplifica la fabricación al suprimir una operación. Y como tercera ventaja, digamos, que es bastante importante, es necesario resaltar el ahorro del material que significa este sistema de fabricación, ya que aunque hay un importante recorte de bobinas, el estiramiento conseguido del material compensa sobradamente lo que se pierde. Ya digamos, a mediados de la década del 70, aparecen 2 variantes de este proceso que mejoran la eficiencia, ¿no es cierto?, de la fabricación de latas metálicas por 2 piezas. El primero que aparece es el DRD o embutido reembutido. La diferencia clásica que hay entre el embutido y esta variante es que se posibilita las sucesivas operaciones de embutición. De esta forma, se consiguen envases con mayor relación altura-diámetro. El proceso está esquematizado aquí en la pantalla. El primer paso es, partiendo del metal suministrado normalmente en bobinas, se cortan discos planos. Luego se realiza una primera embutición en forma de copa, con un diámetro mayor y una altura menor que el envase a obtener. La copa es reembutida 1 o 2 veces. En cada etapa se va reduciendo el tamaño y aumentando la altura hasta llegar a la dimensión deseada. En un cuarto paso, el fondo del envase se estampa, luego se recorta el material sobrante y por último, el envase se completa con el acordonado, digamos, que son las deformaciones laterales si es necesario, y operaciones de pestañado para incluirle la tapa. Este tipo de envases pueden soportar tanto vacío como sobrepresión interna,
ya que las paredes mantienen un grosor próximo al inicial y están diseñados para alimentos que necesitan procesos de esterilización. Otra característica de estos envases es que no suelen litografiarse, sino que recurren a la etiqueta de papel. Para asegurar la posición de esta etiqueta y facilitar la rodadura de los envases durante la manipulación, se suelen presentar un cordón lateral próximo a su base. Esta ya es una presentación aceptada por el consumidor en conservas vegetales, donde ya es tradicional el uso de etiquetas. Ya más recientemente se ha desarrollado el proceso de embutido, estirado y planchado, que puede ser aplicado a envases tanto de hojalata como de aluminio. Bueno, las fases están esquematizadas en este dibujo y son las siguientes. La primera operación es el embutido simple de una copa, siempre partiendo del material en bobina, que va a presentar un diámetro superior al diámetro final del envase y una altura relativamente baja. Esta operación se realiza en una prensa vertical multipunzón, es decir, se hacen varias en simultáneo. El siguiente proceso es someter a la copa a una serie de estirados y planchados hasta conseguir el diámetro final, haciendo pasar la copa por una serie de anillos empujada por un mandril interior. Ahora en un ratito vamos a ver un video respecto de cómo es esta operación. Con esta operación se consigue una pared muy delgada con un aprovechamiento óptimo del material, ya que el espesor de la pared se reduce casi a 1/3 del material de partida. Típicamente se parte de una bobina que tiene 0,27 milímetros de espesor y se llega en la zona media del producto terminado a un espesor de 80 micrones. Para que el estiramiento pueda realizarse sin rotura del material, es necesario llevar a cabo el mismo durante un baño con lubricante. Al final del estiramiento, se configura el fondo, que se denomina domo, ¿sí? Que, por el contrario a lo que vimos antes, prácticamente mantiene el grosor inicial del material. Toda esta secuencia se realiza en un equipo que se asemeja a una prensa horizontal en baño de aceite y se denomina formadora. Este gran estiramiento genera un borde del envase muy regular, por lo cual es necesario una operación de cortado para igualar el mismo y eliminar el material sobrante. La presencia del lubricante residual en las latas obliga a una operación de lavado con detergente y secado en un posterior horno, ¿sí? Posteriormente se aplica un barniz exterior blanco por medio de rodillos convencionales. Esta operación se hace a gran velocidad, haciendo girar a los envases sobre su mismo eje a velocidades que permiten obtener 1500 envases por minuto. Posteriormente, bueno, vino una operación de secado de este barniz en un horno durante un tiempo no superior a 60 segundos, a una temperatura cercana a 200 grados centígrados. Una vez salido del horno, los envases son transportados hasta la operación hacia la estación de decoración, donde se aplican diferentes colores, pasando de nuevo por un horno de secado de tintas. El desplazamiento de los envases a grandes velocidades por los sistemas de transporte generan una especie de abrasión en su base, ¿no es cierto? Por lo que hay que proteger el fondo también con algún producto adecuado, tipo un barniz.
Si no se protegiera, estas abrasiones con el tiempo se transformarían en oxidaciones del metal base. Después de estas operaciones, luego se procede a reducir el cuello del envase y a conformar su pestaña para el futuro cierre. Esta reducción permite emplear una tapa de diámetro bastante menor que el diámetro del envase, con el consiguiente ahorro que ellos implican, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta sobre todo los enormes volúmenes de fabricación que se mueven en este mercado. A posteriori se realiza el barnizado interior por atomización o por spray. En Europa se utilizan los sistemas base disolvente basados en resinas poliéster que presentan una excelente dureza. Como alternativa también hay sistemas formulados en base a resinas acrílicas. Sin embargo, cada vez está más extendida el uso de sistemas al agua basados en resinas acrílicas. Obviamente, la principal razón es el cumplimiento de la legislación medioambiental vigente, ¿no es cierto? Tanto en lo que se refiere en condiciones industriales de trabajo como al control de emisiones. Cada capa o base de barniz interior tiene que ser curado en un horno a una temperatura aproximadamente de 200 grados centígrados, con el objeto de asegurar una buena calidad tanto del interior como del exterior. Como anteúltimo paso, es preciso verificar la estanqueidad de las latas para prevenir fugas. Para esto se hacen pasar a través de un equipo que, mediante luz, detecta posibles defectos, rechazando automáticamente los envases que son defectuosos. Y finalmente, las latas pasan a un paletizador automático donde son embaladas. Dado el elevado costo del equipamiento de la línea de DWI, para conseguir una buena rentabilidad hay que trabajar con tipos y formatos de envases que tienen gran consumo. En este sentido, estos envases se encuentran su mayor aplicación en los enlatados de cervezas y bebidas carbonatadas. Respecto a las tapas de las latas, se pueden fabricar en aluminio, hojalata o acero libre de estaño. Si es aluminio o acero libre de estaño, se revisten ambas caras con una laca orgánica cuando el metal todavía está en las planchas o bobinas. En el caso de las tapas de hojalata, este recubrimiento es opcional, dependiendo del producto contenido y de las condiciones ambientales. Respecto de la base de la lata, es una pieza siempre plana, lo cual es difícil de abrir. En el caso de las latas para alimentos, la tapa superior puede ser plana, en cuyo caso se va a requerir el uso de un abrilatas, o puede tener un dispositivo de fácil apertura total. En el caso de las latas de bebidas, la tapa superior es fija, pero lleva una pequeña lengüeta de fácil apertura, que ha sustituido al sistema a base de anillas de apertura total. Las tapas de alimentos procesados, como se muestra acá en la figura, llevan una serie de ondulaciones circulares concéntricas que le dan cierta flexibilidad. De esta forma, cuando se genera presión durante el tratamiento térmico, la lata se puede mover hacia afuera, evitando así las tensiones que se derivan de este proceso. Asimismo, durante el enfriamiento, también las tapas
permiten, o sea, esas ondulaciones permiten que vuelvan a sus posiciones originales. Las tapas de bebidas y cervezas carbonatadas no requieren de estas ondulaciones, ya que la presión interna es siempre positiva, debido al gas carbónico que contienen. Respecto del espesor de las tapas, tienen que ser apropiados al nivel de carbonatación del producto y al tratamiento de pasteurización al cual van a ser sometidos, para evitar que las tapas se deformen. Para proteger o decorar los envases y cierres metálicos, se suelen emplear tintas orgánicas y se pueden aplicar como revestimientos en forma líquida, películas protectoras o en forma de tintas. En algunos casos, el metal se cubre e imprime mediante rodillos cuando todavía está en estado plano, es decir, cuando están en planchas o bobinas antes de las operaciones de formación de la lata. En otros casos, la aplicación del revestimiento se hace cuando ya la lata, cuando ya se ha formado el cuerpo de la lata. En el caso de las envases de 3 piezas soldadas con revestimiento interno, suele ser necesario aplicar un revestimiento extra a las partes internas soldadas, una vez que se ha conformado el cuerpo de la lata. En el caso de los envases de 2 piezas, las superficies internas se recubren con una laca mediante spray sin aire, lo que evita el picado del metal. En aquellos envases donde se van a poner etiquetas de papel, la superficie exterior también se reviste de una laca clara y transparente. La impresión del metal cuando todavía están en planchas se hace a través de litografía offset. Y cuando ya se ha dado la forma circular a las latas, se utiliza la tecnología offset en seco. Las tintas y revestimientos se secan tanto en un horno o mediante luz UV, dependiendo de la química del material de las tintas. A continuación, vamos a describir las buenas prácticas de fabricación para conseguir un envasado correcto de los productos. En cuanto a la operación de recepción de latas en una planta envasadora, es importante hacer una inspección cuidadosa de las latas. Esta inspección la debe hacer tanto el suministrador de envases como el que recepciona. De todas formas, la compañía envasadora suele hacer sus propios controles siguiendo una metodología o una normativa para realizar muestreos confiables. Cada pallet que recibe el envasador debe ser identificado convenientemente para permitir una posterior trazabilidad del lote de producción. Si todas las latas se procesan después secuencialmente y se aprecia un defecto en alguna, será fácil retirar y controlar el lote completo. Además, se debe marcar la vida útil del producto envasado en las latas, de forma que, si se descubre algún defecto después del envasado, también se puede retirar del mercado. Los envasadores deben mantener un registro de los defectos que van encontrando en los envases, de forma tal de ir clasificándolos según su importancia, ¿no? Defectos de importancia crítica, defectos importantes y defectos poco importantes. Aquellos que presenten defectos se los debemos enviar al suministrador, al fabricante, para que trate de corregirlos en el futuro. A continuación, vamos a ver las inspecciones
a la cual hay que someter a las latas vacías. Hay que verificar sus dimensiones, sus posibles defectos en el cierre de las latas con el cuerpo, en las soldaduras eventualmente si hay, presencia de agujeros o algún tipo de daños, algún defecto en la laca externa, presencia de óxidos o algún defecto en la impresión o decoración. Respecto a la inspección interna, bueno, su limpieza hay que evaluar el estado en el que se encuentra la laca interna en cuanto a apariencia, continuidad y adherencia, y restos de la presencia de aceite. Y respecto de las tapas que van a venir separadas, también dimensiones, rebordes defectuosos, posibles daños o distorsiones, presencia de corrosión y cómo se encuentra el sistema abre fácil en caso de que lo tenga. Una vez recepcionada el material, se debe proceder al despaletizado de las latas en una zona lejana a la de producción para evitar contaminaciones. Las latas se invierten y se limpian antes de su llenado. La limpieza se puede hacer por chorros de aire, vapor o agua, o una combinación de estos sistemas dependiendo de las posibilidades de contaminación. Las operaciones de llenado deben ser precisas por varias razones. Número uno, la legislación exige un contenido que esté de acuerdo a lo impreso en la lata, con muy pocas variaciones. Por cuestiones de seguridad, es conveniente que el envase se llene adecuadamente, evitando que se rebase y se produzcan contaminaciones o que quede mucho en una porción grande de envase sin producto. No se debe dañar la lata durante la operación de llenado. El llenado debe ser suave para que después se pueda colocar la tapa sin problemas. Es decir, la formación de espuma en algún sentido puede dificultar esta operación. Se debe evitar la contaminación externa de la lata, así como también del reborde donde se aplicará la tapa. Este es un punto crítico, ya que afecta al proceso de cierre de la lata. Es necesario dejar un cierto espacio vacío en la cabeza del envase, ya que esto tiene influencia sobre el nivel final de vacío, lo cual ayuda también a minimizar la presión interna sobre las tapas de la lata durante los tratamientos térmicos. Las latas permiten un cierre al vacío, lo que evita la degradación química del contenido por estar en contacto con la atmósfera. Para conseguir ese vacío, se recurre a llenado en caliente del producto con o sin inyección directa de vapor en el espacio de cabeza durante la operación de doble cierre. Cerrado en cámara de vacío. O una tercera opción es el llenado del producto en la lata con producción de vacío antes de la operación del doble cierre. Históricamente, la presencia de vacío en las latas con alimentos sirve como indicador de cuán bueno es el sistema de cierre empleado y también indica que no se presentarán problemas de derrame del producto. La presencia de vacío se detecta con diversos aparatos y aquellas latas que no contengan el vacío adecuado deben apartarse. El sistema de cierre empleado va a depender de muchos factores, tales como el costo, la eficiencia en la producción y el nivel de vacío requerido. Para conseguir el vacío,
se hacen pasar a las latas llenas por una cámara calentada por vapor cerca de 90 grados centígrados. Mediante el vacío se elimina el aire que queda atrapado en el producto y a su vez se eleva la temperatura antes del tratamiento térmico, lo que sirve para acortar este proceso y para conseguir un nivel apropiado de vacío. Existen valores típicos de niveles de vacío. Por ejemplo, en las latas con alimentos, un valor típico es entre 70 y 140 kilopascales. En los envases con muy poco espacio en cabeza de envase, el vacío puede ser de 0 a 40 kilopascales. Y hay envases de alto vacío en donde los valores pueden llegar a 180 kilopascales. Por el contrario, en las latas de bebidas carbonatadas o cervezas, lo que se busca controlar no es el vacío, sino la presión, una sobrepresión. Hay que evitar también que las presiones sean muy altas, ¿no? El control se realiza para conseguir el nivel correcto de carbonatación del producto y evitar una excesiva formación de espuma. Si esta operación no se realiza de forma correcta, es posible que haya que desechar muchas latas por un lado, porque pueden estar poco llenas, o porque el alto nivel de aire afecta la corrosión interna y puede deteriorar la calidad del producto. El cierre de las latas, se realiza a través de un sistema de doble cierre hermético. Este cierre se forma en dos etapas, uniendo el borde de la tapa con el borde del cuerpo de la lata. En una primera operación, la pestaña de la tapa se engancha con la pestaña del cuerpo de la lata. Si esta operación sale defectuosa, no se puede corregir en etapas posteriores. Y en una segunda operación, el rodillo de la máquina cerradora tiene una acanaladura más plana, que ahora vamos a ver, con un perfil diferente al del rodillo de la primera operación, con lo cual está diseñado para comprimir los ganchos preformados para ajustar el sello doble. Así queda conformada el doble sello hermético. Además, en algunos casos, se aplica un compuesto sellador en la depresión anular, alrededor de la orilla de la tapa. Este sellador no compensa un sello doble defectuoso. En el caso de los alimentos sometidos a tratamientos térmicos, este proceso de cierre es muy importante para la seguridad y se lo considera como un punto crítico de control. En el caso de las latas para bebidas, el riesgo es un poco menor, pero los defectos en los cierres de la lata tienen un impacto económico muy importante, por lo cual también se debe controlar esta operación de cierre. Las especificaciones de cierre deben ser suministradas por el fabricante, aunque a veces también la firma envasadora tiene sus propios estándares. En cualquier caso, la tolerancia de los parámetros críticos deben ser mínimas para evitar pérdidas económicas, pérdidas de producto o riesgos para los consumidores. Hay una serie de parámetros que dan una indicación de la calidad del cierre, es decir, del grado de unión entre el borde del cuerpo de la lata y el de la tapa. Y su control permite asegurar la unión resultante. Estos parámetros críticos son la longitud del cierre, que está indicado con el número 1,
el enganche final, indicado con el número 2, el solape, el cuerpo de enganche, la profundidad de la tapa y el grosor o espesor del cierre. Y aquí arriba a la derecha se muestra un diagrama de la mordaza y el rodillo del cabezal sellador. Se puede observar que actúan dos rodillos en forma secuencial. Para la primera operación, este de la derecha, y la ejecución de la primera operación se va a ver afectada por la altura del perno calibrador, la presión correcta de la placa base, de la alineación o alineamiento correcto entre el rodillo sellador y la mordaza selladora, y del ajuste del rodillo de la primera operación. El segundo rodillo tiene un perfil distinto y es el que concluye su acción para obtener el final, el doble cierre hermético. Durante la esterilización de alimentos y bebidas, las latas son expuestas a temperaturas relativamente altas, entre 115 y 136 grados centígrados, mientras que en procesos de pasteurización las temperaturas alcanzadas son un poco menores, llegando a estando entre 90 y 105 grados. Como vemos, estas temperaturas son muy inferiores a las que se alcanzan durante la fabricación de las propias latas, por lo cual no son un factor limitante del tratamiento térmico de los productos que van a contener. De todas formas, la combinación temperatura con las condiciones mecánicas dentro de los equipos de tratamientos térmicos podrían afectar el envase. Por lo tanto, es conveniente realizar pruebas de penetración de calor en los productos enlatados para poder establecer las mejores condiciones en cada caso de tiempo-temperatura, ¿no? Las bebidas enlatadas pueden ser pasteurizadas de dos formas, o por llenado en caliente o por pasteurización del conjunto en túneles. Ahora vamos a ver un video respecto de cómo sería el proceso de pasteurización de latas de bebidas en pasteurizador en túneles. Cuando las latas se someten al tratamiento térmico de esterilización, la presión interna que se genera dentro de las mismas puede ser suficiente como para provocar deformaciones o simplemente la aparición de grietas en la junta de unión con la tapa. Esto tiene que estar previsto en los envases desde el diseño, ¿sí? Y a su vez realizar pruebas para ver qué ciclos tiempo-temperaturas pueden soportar. El mayor peligro es en los momentos en los que la diferencia de presiones entre el medio calefactor y el interior de la lata es máximo. Esto se da, por ejemplo, al cambiar de la fase de calentamiento a enfriamiento. En el caso de los sistemas rotatorios de esterilización, las latas deben sujetarse bien, ya sea mediante una prensa neumática o mecánica, con el objetivo de que no se muevan durante el tratamiento térmico y evitar que se golpeen entre ellas. Pero a la vez hay que evitar que estos sistemas de sujeción las dañen. En el caso de alimentos, el tratamiento térmico es exigente y suele proporcionar una vida comercial de 2 a 3 años.
Cuando concluye ese tratamiento térmico, que se encuentra a temperatura ambiente en la lata, con su producto, se producirá una presión negativa en la lata, produciéndose vacío, con lo cual existe el peligro de que se deforme el envase. En el caso de las latas conteniendo bebidas carbonatadas, una vez que se cierra el envase, la presión del gas carbónico ayuda a soportar cargas externas, por lo menos hasta el momento de su apertura. En el caso de los líquidos sin gas, por ejemplo, jugos de fruta, se suele utilizar nitrógeno para suministrar una presión interna para darle mayor resistencia mecánica al envase. Después del tratamiento térmico, se produce un enfriamiento de las latas que ya están llenas. Una forma de minimizar los riesgos de contaminación es utilizar agua de enfriamiento con productos biocidas, como por ejemplo el cloro. De todas formas, hay que controlar la concentración de estos productos, ya que pueden producir la corrosión externa de las latas a concentraciones relativamente elevadas, ¿sí? También es importante controlar de forma regular el contenido de sales del agua de enfriamiento, ya que también pueden quedar residuos de estas sales en la superficie exterior de la lata, que eso también contribuye a los procesos de oxidación. Se debe medir, esto se mide relativamente fácil a través de la evaluación de la conductividad del agua, ¿sí? Que se relaciona con el total de sólidos presentes en la misma. El proceso siguiente es el secado, que también es muy importante para evitar contaminaciones microbianas, además de evitar corrosiones externas durante el almacenamiento, ¿no es cierto? Durante los procesos de tratamientos térmicos, el envase puede succionar pequeños volúmenes de agua en la parte de los cierres de las latas, ¿no es cierto? Si esta agua entra en la lata y lleva un microorganismo, estamos también contaminando el producto. Por esta razón, como vimos la clase pasada, los cierres deben ser perfectos y las latas tienen que estar libres de grietas en todo punto. Para el secado se puede recurrir a distintos métodos. Uno puede ser dispositivos que hagan bascular las latas para que el aire caiga, que queda en las canaletas de las tapas, soplado con aire, lechos calientes sobre los cuales se pueden hacer rodar las latas. Esta operación es crítica ya que con las latas húmedas también resulta difícil llevar adelante las operaciones posteriores, como son las de etiquetado, envoltura con película retráctil, enfardado de pallets, etc. Respecto a la manipulación de los envases, cualquier defecto apreciable a simple vista en una lata resulta crítico, ya que si lo detecta el consumidor, puede variar su decisión de comprarla, ¿no es cierto? Además, si el defecto es importante, puede afectar el contenido de la lata. Cuando los procesos de manipulación son los que causan los propios defectos, de forma continua, se debe cambiar. Los impactos que se producen en la manipulación de las latas o durante su tratamiento térmico, en particular en los cierres, pueden provocar la contaminación microbiológica, como decía antes. En las cintas y guías de transporte de las latas, se deben evitar el contacto con la zona de cierre.
Tanto respecto de almacenamiento y distribución, tanto las latas vacías como las llenas deben almacenarse en forma controlada. Las condensaciones durante el almacenamiento puede provocar corrosión en las latas, lo cual ocurre cuando la temperatura del aire en el almacén, la humedad relativa y la temperatura de los envases no son las que se recomiendan. En algunos casos, antes de llegar al almacenamiento final, se recomiendan la utilización de cámaras de climatización, de forma tal de evitar bruscos cambios de temperatura. Incluso cuando los riesgos son altos, se sugieren incluir sustancias desecantes en el embalaje secundario. En los almacenes también se deben evitar las corrientes de aire. En todo caso, habría que cerrar las ventanas, ¿sí? Para evitar que el aire circule a altas velocidades. En lo que respecta a la distribución, cuando se carguen los pallets con latas, se debe evitar la sobrecarga, ya que durante la distribución serían más difíciles de manejar y además se corre el riesgo de dañar las latas por exceso de peso. Es recomendable que en las especificaciones de las latas se indique las cargas axiales que puede soportar, de forma de limitar el apilamiento máximo antes de que sufran alguna deformación. La conservación de alimentos en lata con un tratamiento térmico adecuado exige que los cierres de los envases sean perfectos y que los procesos de esterilización y pasteurización se hagan a las temperaturas y tiempos precisos. En principio, no es necesario el uso de aditivos conservantes. Sin embargo, se pueden producir lentamente algunas reacciones químicas dentro de las latas, tales como descomposición del color, del sabor y otros componentes naturales del alimento. Además de que el alimento podría interactuar con el envase, ¿no es cierto? En función de esto, la vida útil la podemos definir de dos formas. Podemos definir una duración mínima, que es el periodo mínimo de tiempo en condiciones normales de almacenamiento, durante el cual el alimento permanecerá en buenas condiciones para su venta, manteniendo todas las condiciones que lo definen como tal alimento. Pasado ese periodo, el alimento aún puede estar en buenas condiciones para su consumo. Y la otra acepción sería vida útil técnica, que es el periodo de tiempo que en condiciones normales de almacenamiento, después del cual no será adecuado para su consumo. Por ejemplo, un producto vegetal enlatado se vende con una etiqueta que dice: contiene 10 miligramos cada 100 gramos de vitamina C. En el momento de su producción, el producto contenía más de esos 10 miligramos por cada 100 gramos de alimento. Pero después de, digamos, 18 meses, el contenido de vitamina C se redujo a 7,5 miligramos por cada 100 gramos de alimento. La duración mínima se ha sobrepasado, pero eso no significa que, por la pérdida de la vitamina, el producto no se pueda comer. Sin embargo, no se ha alcanzado su vida útil técnica, ¿se entiende? Se encontró otro producto que al cabo de 2 años contiene 250 miligramos por kilogramos de estaño. Este nivel está por encima de lo que establecen las normas, que dan un máximo de 200 miligramos por kilogramo de alimento. Entonces, en este caso, sí que se pasó la vida útil técnica. Son 3 los factores principales que afectan
la vida útil de los productos enlatados y que están de alguna manera implicados en reacciones de descomposición, ¿no? Estos factores son las características sensoriales del producto, la estabilidad nutricional y las interacciones con el envase. Vamos a profundizar un poquito sobre este último factor. De alguna u otra manera, todos los alimentos interactúan con la superficie interna de la lata en la que están contenidos. En el caso de envases metálicos, la forma más común de interacción es la de corrosión. En envases de hojalata sin recubrimientos protectores, se produce corrosión por erosión, por picaduras y manchas internas en la superficie de la lata. Sin embargo, se utilizan lacas protectoras capaces de reducir estos fenómenos al crear una barrera entre el metal y el producto. Estas mismas lacas hacen posible que se puedan utilizar otros metales, como son el aluminio y el acero sin estaño, que de otra manera sufrirían una corrosión muy rápida. Solamente la hojalata, sin esa laca protectora, es capaz de presentar cierta resistencia a la corrosión producida por los ácidos presentes en los alimentos. El resto de los metales deben ser protegidos. Sin embargo, en ciertos productos que son muy agresivos, la hojalata también tiene que ser laqueada para evitar corrosión y manchas. Las latas de alimentos están hechas de acero recubiertas con una delgada capa de estaño, tanto en la superficie externa como la interna. Este revestimiento es esencial para aumentar la vida útil del producto contenido, ¿no es cierto? Sin esta protección, el hierro sería atacado por el producto, lo que daría lugar a decoloraciones, malos sabores y malos olores, así como también hinchazón de las latas. Por otro lado, el estaño también provoca un ambiente reductor, ya que disuelve el oxígeno presente en la lata en el momento del cierre. La avidez del estaño por el oxígeno hace que el producto no se oxide, también así evitando decoloración y malos olores. No hay ningún otro revestimiento tan efectivo como el propio estaño en la hojalata. El estaño pasa de la superficie interna de la lata al alimento de forma muy lenta durante todo el periodo de almacenamiento. En el caso de los alimentos envasados en latas con revestimiento interno protector, el nivel de estaño es muy bajo. En el caso de alimentos envasados en latas sin revestimientos protectores, los procesos de corrosión juegan un papel muy importante, ¿no es cierto? Y en algunos casos, la dilución puede ser mucho más acelerada. ¿De qué depende de esa aceleración o no? Bueno, del tiempo y la temperatura de almacenamiento. Claramente, bueno, con la temperatura aumenta la velocidad de disolución. También influye el área de exposición, es decir, cuanto mayor sea el área, mayor será la disolución. Pero más importante que el área de la exposición es la presencia o ausencia de metal expuesto, como está aquí abajo. De ahí la importancia de utilizar recubrimientos protectores. Va a depender también del espesor del revestimiento protector de la superficie interior. El simple hecho de disponer de un recubrimiento va a hacer que la disolución de estaño sea muy baja. Y cuanto mayor sea el espesor, más baja será
esta velocidad de disolución. También van a tener relevancia factores como la acidez o el pH del producto, ¿está bien? Que tiene una incidencia directa sobre la velocidad de disolución de estaño. La presencia de algunos iones, como por ejemplo el nitrato, puede aumentar mucho la velocidad de corrosión. El producto enlatado contiene grupos nitratos procedentes tanto del agua, del azúcar o de contaminantes como residuos de fertilizantes, ¿sí? Es muy probable. Y después del nivel de vacío. Bueno, y antes de terminar, nos hacemos la pregunta si es tóxico la presencia de estaño en el alimento. Bueno, obviamente, si existen altas concentraciones de estaño en el alimento, al ingerirlo se pueden producir irritaciones a su paso por el intestino, digamos, incluso molestias estomacales. Hay un límite legal de 200 miligramos por kilogramo de alimento, ¿sí? Si llegamos hasta este valor, los síntomas suelen ser leves y la recuperación relativamente rápida. Pero si se supera los 250, ya los síntomas son un poco más fuertes y la recuperación demora más tiempo. Respecto al metal base, o sea, al hierro, no existe un límite legal o una recomendación máxima respecto a su contenido. Se sabe que el hierro es un elemento esencial en la dieta, ¿sí?, de las personas. Sin embargo, si estos niveles son muy altos, va a resultar un sabor bastante desagradable al paladar. Respecto de los envases de aluminio, todas las latas de aluminio presentan una capa protectora que evita que el metal entre en contacto con el alimento. Por eso los niveles de aluminio en los productos enlatados suelen ser muy bajos. Pero bueno, incluso en bajos niveles podrían afectar a productos sensibles tanto como la cerveza, incluso provocando cierta turbidez. Bueno, eso es todo por ahora. Muchas gracias.